Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la reforma procesal laboral de la huelga en Costa Rica. En el siguiente video explicaremos qué es una huelga, recopilaremos datos sobre las mismas en nuestro país, logros obtenidos y pérdidas, consecuencias, y explicaremos a fondo el por qué nace la reforma procesal laboral. La huelga es una forma de protesta en la que sus participantes o miembros se abstienen de realizar la actividad que realizan normalmente en prejuicio de aquellos a los que dirigen sus reclamos o sus quejas. La historia de las huelgas laborales en Costa Rica se remonta en el siglo XIX. Desde 1874 tenemos noticias de ellas, con la huelga de los obreros italianos en la construcción del ferrocarril al Atlántico. Brevemente recopilamos las huelgas más relevantes de la historia costarricense, iniciando con la huelga contra la Caja Costarricense de Seguro Social en 1946, donde el jefe comunista Manuel Mora Valverde no estaba a favor del seguro obligatorio de la Caja. Esto provocó renuncias masivas del personal de salud. La huelga de los brazos caídos, fue provocada por la posición del gobierno calderonista. La huelga contra el contrato de ley de la Alcoa en 1970, donde la compañía Alcoa, la estadounidense, estaba tratando de hacer la explotación de bauxita en San Isidro de General. La huelga del combo del ICE en el año 2000. Un proyecto de ley pretendía privatizar el ICE. El lema de la misma fue: el ICE no se vende, el ICE se defiende. Después de 3 semanas de huelga, la Sala Constitucional declaró fuera de lugar el proyecto. Huelga contra el TLC en el 2006. Según los sindicatos, el TLC condenaba las libertades y derechos de la clase trabajadora. Sin embargo, dicho tratado sí se firmó. Y la más reciente, la huelga contra la reforma fiscal en el 2018. Según Carlos Alvarado, al firmar la reforma fiscal, evitó que Costa Rica cayera en una crisis económica similar a la que se sufrió en la década de 1980. ¿Qué es la OIT? La OIT es la institución mundial responsable de la elaboración y supervisión de las normas internacionales del trabajo. Es la única agencia de las Naciones Unidas de carácter tripartito, ya que representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores participan en conjunto en la elaboración de sus políticas y programas, así como la promoción del trabajo decente para todos. ¿Cuál es la función de la OIT? Los principales mecanismos de trabajo de la OIT son el establecimiento y supervisión de normas internacionales del trabajo, la prestación de asistencia técnica y la búsqueda y difusión de información. Algunas de las funciones son promover el respeto a los principios laborales básicos, la erradicación del trabajo infantil, la supervisión de la reglamentación laboral y el cumplimiento de los convenios, el desarrollo de programas de cooperación técnica, las migraciones laborales, y por último, analizar la dimensión social de la globalización. ¿Es la huelga un derecho laboral? La huelga laboral se incorporó como parte de los derechos de segunda generación dentro de la libertad sindical y se reconoce en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Costa Rica. Se considera que los sindicatos es un apoyo que se le brinda a los trabajadores. ¿Qué argumentos debe de tener una huelga para ser declarada legal e ilegal? Decimos que las huelgas hoy en día son legales e ilegales, las cuales, las legales, son aquellas que se realizan de conformidad al ordenamiento legal y constitucional, donde se cumplen trámites para solicitar ante el juzgado la legalidad del movimiento. En esta se da una situación de fuerza y de espera tirante entre la parte patronal y laboral, por aguantar en estado de huelga para finalmente resolver lo que se discute, en este caso el motivo de esa huelga. Y las ilegales son las que se realizan pacíficamente sin cumplir ningún trámite legal para convocarlas y realizarlas. Las consecuencias son directas contra los trabajadores, en perjuicio de sus salarios que no los reciben durante el periodo de la huelga y con amenaza de despido laboral o pérdida de trabajo. Las consecuencias de unas y otras son evidentes.
Debemos recordar que toda huelga debe ser pacífica. Si la huelga no es convocada por los sindicatos, debe de ser sometida a votación. Debe de tener como propósito defender intereses económicos y sociales, que hayan agotado las alternativas de conciliación con el empleador y, por último, que no se hagan en los servicios que son esenciales según el Código de Trabajo, y si ésta no cumple con las 5 características anteriores mencionadas, se declara ilegal. ¿Cuál es la relación entre sindicatos y huelgas? Recordemos que el sindicato es una asociación permanente de trabajadores o empleadores o de personas que se ejercen una profesión u oficio y se constituye exclusivamente para analizar, mejorar y proteger los intereses económicos y sociales de sus miembros. De ahí parte la relación que existe entre este y la huelga, la cual es directa, ya que el sindicato es por lo general quien motiva a sus miembros para generar la huelga laboral, la cual es reconocida como un derecho fundamental de los trabajadores, constitutivo de la libertad sindical, consistiendo en dejar de trabajar con el objetivo de conseguir ventajas laborales o sociales. Una obligación del sindicato, conforme al artículo 349 del Código de Trabajo, es que debe de informar cada año la nómina completa de sus miembros, indicar ante el Ministerio de Trabajo un medio electrónico para notificaciones. En caso de incumplimiento de este requisito, las resoluciones que se dicten se tendrán por notificadas de forma automática. Pero, ¿qué es la reforma procesal laboral? La reforma procesal laboral es un proyecto de ley que fue aprobada en el 2016 por la Asamblea Legislativa, la cual contiene una serie de reformas al Código de Trabajo, referidas no solamente a los procedimientos, sino que además incluye una serie de regulaciones. Aspectos desarrollados en la Ley de Regulación de Huelgas. La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica decretó en el mes de enero de este año 2020 la ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. A base de esto, puntualmente tendríamos que se generarían juicios más rápidos, prevalece la oralidad. En caso de cese, el único hecho justificante es la carta de despido. El sindicato puede presentar demandas colectivas de sus afiliados. Se solicita también como medida cautelar su regreso al trabajo, se reduce la impunidad, se refuerza el proceso de sanción de leyes laborales y se prohíbe toda forma de discriminación en el trabajo. Se reforman aproximadamente 16 artículos, considerando algunos desde el 81 hasta el 707 de la Ley del Código de Trabajo del 27 de agosto de 1943, en los cuales será mención algunos de los más importantes puntualmente. El 371 habla sobre la huelga como derecho y la prohibición de huelgas atípicas. Las huelgas atípicas es cualquier huelga irregular. 373 habla sobre la participación en las huelgas. 376 habla sobre la prohibición por carácter esencial. El 377 habla sobre el aviso antes de hacer la huelga. El 378, la reiteración en la huelga. El 379, la terminación de contratos de trabajo por causa de huelga. 385, el despido sin responsabilidad patronal por huelga. El 393, los efectos de paro por huelga. 394, los derechos irrenunciables. La huelga se considera un derecho irrenunciable. 395, lo que corresponde al proceso para calificar una huelga. El proceso lo desarrolla un juez, pero viene puntualmente la fase preliminar y complementaria para el proceso. 663, lo que es la protección a los huelguistas. Esto únicamente cuando se declare legal la huelga.
el 664, 666, 667 y 668 hacen referencia a lo que son las pruebas para la legalidad de la huelga. Y el 707 habla sobre las sedes donde se puede generar lo que es el arbitraje para conciliación sobre la huelga. A esto, considerando que estas manifestaciones son parte de nuestros derechos, la mejora de la reforma de esta ley pretende permitir mantener la libertad de manifestarse, pero con mediciones que también permitan que éstas no generen grandes afectaciones al resto de la población costarricense. Basándose que esa regulación y cambio empleado sale a raíz de la huelga de los 93 días sucedida en el año 2018. Bueno, y con esto damos por terminada nuestra presentación, donde recopilamos historia relevante y cambios legales en torno a las huelgas en Costa Rica. Las consultas, observaciones y comentarios las vamos a evaluar vía WhatsApp. Muchas gracias.